Hola a todos. En esta ocasión voy a hablar de mi experiencia en la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y su relación con la cultura de la lectura en México. ¿Qué es la FIL? La FIL es un evento en el que se reúnen diferentes editoriales, diferentes empresas del libro para vender sus libros. Básicamente es como si pasara, en vez de ir a una librería que está en una colonia y a otra en otra, o incluso tener que viajar anteriormente, que no existía el internet para encontrar el libro que estás buscando, pues en esta feria se reúnen todas esas editoriales y básicamente tú las puedes encontrar en un mismo pasillo o por lo menos en un mismo lugar. Eso es la FIL, es un lugar en el que ellos venden sus libros y se abre pues a todo público. Sí es cierto que se llena, como decía, las entradas que la gente paga para ir a la fila, aunque no es un costo muy alto, pues realmente es muchísima gente la que va y se deben llevar bastante dinero nada más con las entradas. El segundo tema del que quería hablar relacionado con este, pues es el de la cultura de la lectura en México, ¿no? Porque pues una feria del libro con tanta gente, que digamos este año hubo menos gente porque por la pandemia. Pero en realidad todos los años hasta 2020 se saturaba de gente. Y lo que más vemos en esta feria como población, digamos así, a grosso modo, pues son personas, por un lado, adolescentes, casi diría gente que se reúne con sus amigos de la preparatoria para ir a este evento, así como gente adulta que en realidad es lectora y tiene algo que ver con los libros, ya sea porque es parte de su trabajo o porque sí es lectora, ¿no? Y este era el segundo tema que quería tocar: cómo es que un estado de un país en donde se celebra la Feria Internacional del Libro, y que además asiste tanta gente, tiene una cultura de la lectura realmente nula. Lo digo porque así como mencionaba que yo vivo en este estado y conozco esta feria desde hace muchos años, también conozco la cultura y el contexto de este estado y de mi país. Y aquí la gente no lee. Entonces, claro, después de que uno tiene estos dos datos, se pregunta, ¿y entonces cómo es que esta feria se llena tanto de gente? Bueno, pues porque en realidad, digo, sin hacer ningún tipo de estudio muy profundo y sin necesidad de hacerlo, porque pues claro, cuando vas al evento te das cuenta de que en realidad pues mucha gente lo usa como una especie de evento social, ¿no? Básicamente porque pues ya es un evento muy famoso en la ciudad. Y sí, como decía, hay chicos de prepa que se reúnen con sus amigos y van, ¿no? Esto no está mal. O sea, hay gente que discute, ¿no? Si esto puede ser una especie de introducción a la lectura de este tipo de personas que están en la prepa o en la secundaria. Va más sobre todo gente de prepa. Y la verdad es que también hay una especie de tabú y de mito respecto al libro, ¿no? Aquí sería todo un tema que se podría desarrollar. Yo solamente voy a hablarlo de manera somera porque sí es algo de lo que se podrían hacer muchísimos estudios. Pero la realidad es que la gente, al menos en México, tiene una especie de temor a los libros. Es algo así como una especie de tabú.
En donde se cree que si tú estás leyendo es porque eres, no sé, un académico de no sé qué universidad o eres un profesor. O sea, aquí en México no existe la cultura de la lectura como existe en otros países. No sé, pienso en Francia, pienso en Islandia, pienso, no sé, países de los que me ha llegado información porque conozco un poco de su cultura y de ciertos contextos en donde la lectura no es algo extraordinario, a eso iba. En México la lectura es algo extraordinario. Que una persona lea es algo fuera de lo común porque no es parte de la cultura de la gente leer. Y esto no tiene que ver con que la gente no vaya a la escuela. La gente va a la escuela, pero jamás llega a interiorizar la lectura como un hábito, como un pasatiempo incluso, ¿no? Porque aquí podríamos hablar de de la lectura como un pasatiempo, como algo que tú haces en tu tiempo libre. Eso en otros contextos existe, en otras culturas existe, en México no. En México la gente, la noción que tiene de la lectura es que es algo académico, algo escolar y que es algo fastidioso, ¿no? Que la lectura es como lo que haces para pasar los exámenes y eso sí te dará ganas leer y si, digamos, si vas a estudiar en serio, ¿no? No existe el placer de la lectura en general. Esto no significa que no existamos lectores. Digo, para muestra, pues estoy yo, estamos, sí existimos, pero somos una minoría, ¿no? Que si juntáramos a todos, esta feria no se llena. Y a eso iba, que muchas veces desde afuera se puede tener una idea errónea de creer que porque la Feria Internacional del Libro en Guadalajara se llena de gente, luego entonces Guadalajara está llena de lectores. Y como digo, no es así. La gente que va a la Feria Internacional del Libro muchas veces lo que hace es que probablemente compren un libro que les llame la atención mientras van pasando en algún pasillo, compren un libro en algún estante, pero no tengan ni idea ni del autor, ni de prácticamente de nada, ¿no? Simplemente no se voy pasando y veo un libro de cocina. Aunque jamás me haya interesado la cocina, pero vi un libro de cómo preparar tortas y me compro ese libro. Ese es el contexto de la gente que va a la fila en Guadalajara. Y, y como digo, no estoy satanizando esto ni estoy diciendo que esté mal, por sí mismo, ¿no? Si esa persona que compró ese libro de cocina lo leyera y luego eso le diera para o interesarse después en la cocina, eso estaría genial. ¿Cuál es el problema? El problema es que casi puedo asegurar, por lo que menciono, de que en Guadalajara y en México en general la lectura es un fenómeno extraordinario. Puedo asegurar de que la persona que compró un libro de cocina probablemente llegó a su casa, sí lo hojeó, si hizo una receta de las que venían en ese libro fue mucho, probablemente ese libro simplemente lo va a archivar en su librero para decir que compró un libro en la FIL y ya. Eso es lo que hace la gente en Guadalajara cuando compra un libro en la FIL. De cualquier tema, ¿no? Puse el ejemplo de la cocina por poner un tema, no porque la cocina no pudiera ser interesante, la gastronomía, cualquier tema, ¿no? Porque eso sí, sí puedes encontrar libros de cualquier tema, pero eso no convierte a la gente en lectora. Realmente no. Eso es lo que hay que decir. Y luego otra cosa, algo a favor de la FIL, algo muy interesante para mí que he podido encontrar en esta feria y que no tendría la oportunidad de no vivir en esta ciudad, pues es que a la par de que hay estos estantes de libros, que digamos eso es una ventaja que si tú no tuvieras esta convención de los libros, tú tendrías que ir a buscar esos libros por toda la ciudad, ¿no? Entonces, digamos, 5 librerías de las más famosas que están en diferentes zonas de la ciudad en esta feria están ahí mismo, ¿no? Podemos decir que en un mismo pasillo están las 5. Entonces, pues, básicamente esta es una de las ventajas que tienes a las editoriales ahí mismo, todas juntas. Entonces tú puedes ir a buscar un libro y es probable que lo encuentres. Ahora, otro punto a favor es que
hay eventos a la par de este tipo de venta de libros, hay eventos organizados en donde se invitan a escritores y autores tanto nacionales como internacionales. Esto también es un gran punto a favor de la FIL porque muchos de ellos imparten cursos o conferencias gratuitos. Eso sí, hay que registrarse rápidamente porque si no te quedas fuera. Pero sí hay, para las conferencias no hay que registrarse, para esas en general simplemente te formas y entras, ¿no? Si llegas temprano, pues, y es un evento como muy concurrido, pues tienes que llegar con una hora de anticipación a veces. Si es un tipo de autor muy famoso, digamos premios Nobel que ha habido de literatura, porque eso sí hay que decirlo, la FIL originalmente es un evento literario, ¿no? O sea, sí se ha vendido siempre como un evento que está enfocado sobre todo en la literatura, es decir, escritores de poesía, de cuento, de novela, de literatura, sobre todo lo que podríamos llamar literatura de ficción, ¿no? Bueno, y también un poco de lo que podría entrar en no ficción, que sería, no sé, biografías, cosas así. Y ya en segundo término, pues otro tipo de autores, en años anteriores se le empezó a dar como mucho impulso a la ciencia, supongo que porque se criticaba mucho este aspecto, ¿no? De que solo era literario. Y ahora hacen como eventos ya específicos como de ciertas áreas del conocimiento académico. Pero lo mismo que hay eso, pues se han presentado autores de superación personal, autores de todo tipo, ¿no? Que no tienen realmente, bueno, ahora sí que dependiendo del criterio, pero el otro tema al que iba con el tema de los libros era justo ese, ¿no? De que en México, justo porque no existe una cultura de la lectura, la gente cree que porque algo está escrito en un libro, luego entonces eso es verdad o luego entonces eso ya es algo indiscutible, es un principio de autoridad. No, hay libros que son una basura, este, literalmente hay incluso algún editorial que tiene su estante para ofreciendo publicarte. Si tú les pagas tu tiraje, te publican un libro, así lo que escribas sea una basura. Y hay autores también famosos que sabemos que no aportan nada a nada, simplemente tienen dinero para publicarse y para ser promovidos o tienen lectores que los leen, no sé, no sabemos por qué, por las razones que sean, pero eh, sí, esto es como otro mito, ¿no? De una cultura que no lee, impresionarse con los libros y con la... Impresionarse con el libro como objeto, como una especie de objeto inaccesible, ¿no? Que pareciera que estás leyendo algún tipo de teoría abstracta científica cuando en realidad hay libros que pueden ser muy accesibles y muy buenos, ¿no? En mi caso podría hablar como de libros de literatura que me gustan mucho y que sí he encontrado libros ahí buenos, pero también hay que decir otra cosa. Eh, también esta idea de que en la FIL se encuentra cualquier cosa es falsa. Lo digo porque a mí me tocó ir a buscar autores, tanto de literatura como de filosofía, que no los encontré el año en el que fui. O muy poco sabía, o sea, no... Hay muchos libros, como digo, pero no necesariamente todos son buenos y no necesariamente todos te van a interesar. Entonces también, obviamente, tú tienes que saber qué vas a buscar a la FIL si es que vas a comprar libros. Porque también otro tema es que en realidad los precios que dan en la FIL no son realmente baratos. Incluso en una charla con una amiga una vez discutimos que a veces parecería que incluso hasta los dan más caros. Hay una oferta que hacen un día a la semana, que hacen una llamada venta nocturna, que ahí sí les hacen un descuento. Solo algunas editoriales, ¿no? Digamos, una editorial como Colofón, como Anagrama,
este tipo de editoriales que publican ensayos, o textos clásicos jamás hacían descuentos, nunca los hicieron. Entonces, sí había ciertos descuentos. Este año, por ejemplo, una editorial que yo quería encontrar era Tusquets y no la encontré. Parece que no fueron. Este, y no es tampoco barata. En realidad no es barata. Entonces, realmente, como que ir a la FIL para comprar libros, pues también tienes que ir dotado de dinero, ¿no? Con una suma considerable si que quieres comprar buenos libros, porque sí que vas a encontrar algún libro que sea bueno, pero no barato necesariamente. Entonces, puntos en contra de la FIL. Los precios de los libros, como digo, no son baratos y en un momento como del mundo digital, del mundo virtual, realmente el libro físico en este momento ya es un objeto, casi podría decir de lujo, ¿no? O un objeto como una especie de, o sea, en ese sentido sí es como tener un cuadro en tu casa, no sé, no es algo que ya tengas que tener de manera indispensable porque aunque seas lector, los libros ya se pueden bajar de internet, ¿no? Incluso en mi caso yo lo hago, ¿por qué? Porque formo parte de la clase baja, no todos los libros que quiero leer los tengo en físico, muchos los bajo en versión digital gratuitamente, e incluso también llego a usar una aplicación para leerlos como audiolibro en el momento en el que estoy haciendo alguna actividad y puedo escucharlos, también lo hago. Ahora mismo estoy leyendo una novela que se llama eh, Vagabundos Alejados o Vagabundos Lejanos de una autora china y lo estoy leyendo en audiolibro porque me interesó mucho, pero sí, ese es como el punto en contra. Realmente la FIL, digamos, para los lectores de verdad, porque podremos hablar, como mencionaba, de muchos públicos, ¿no? El público que es gente que no es lectora, y bueno, espero que no se interprete esto como algo muy elitista o clasista de mi parte, porque no es algo que lo esté expresando para clasificar a la gente de esa manera, pero más bien para decir la verdad, hay gente que no lee y va a la fil, como ya lo dije, entonces podríamos hablar de un público no lector que va a la fil. Eh, este público no lector pues no tiene ningún inconveniente, ¿no? Porque como dije, es un público que va a comprar un libro por 40, por 50 pesos, porque hay editoriales y hay estantes en donde se ofrecen ese tipo de libros. No porque esta gente muchas veces no tenga dinero, sino porque, como dije, no tiene ningún criterio para elegir un libro y a veces lo que hacen es decir, oh, pues mira, hay oferta o está barato y lo voy a comprar, ¿no? Y ya. Y a lo mejor no son lectores, así que pues lo mismo les da, porque como dije, van a llegar a su casa y lo van a guardar. Ahora, el otro público. Hablemos del público que sí es lector, en el que me incluyo. Eh, este público, el punto en contra, pues es como dije, que los libros son caros y muchas de las personas que somos lectoras no tenemos acceso a una cuenta bancaria con el dinero que queramos para comprar estos libros. Entonces, eh, sí, ahí también digamos que es un punto en contra, porque pues bueno, a fin de cuentas la feria es un negocio, la feria del libro es un negocio, como todo, y las editoriales pues también tienen que tener sus ingresos, entonces realmente nunca ha sido barato. Para las personas que somos lectoras, pues es más bien, en mi caso por lo menos yo muchas veces me voy a enterar de qué libros hay nuevos que no conozco. A eso voy. De hecho, esta fil fui a eso. Yo me encontré un libro de un autor que hablaba sobre un tema que me interesaba respecto al budismo, un autor antiguo, Nagarjuna. Había una edición muy bonita de uno de sus textos. No lo compré porque no me alcanzó. Para mí era inaccesible el costo de ese libro. Pero yo lo puedo buscar en digital. Entonces para mí esa fue una ventaja. Eh, Pero sí, en ese sentido, como digo,
no todos los lectores que vamos a la FIL vamos a salir con todos los libros que queremos y a veces ni siquiera con ninguno, ¿no? Eh, en mi caso yo fui porque una persona me invitó y decidí ir a la FIL por eso. Dije, bueno, voy a ir con esta persona, mm, voy a disfrutar ese momento. Y lo hice, ¿no? Entonces en mi caso digamos que fui tanto como un evento social, tanto que sí soy lector. Pero no necesariamente iba con la idea de comprar un libro porque, como dije, los precios son muy caros para las personas que no somos de la clase alta. Eh, Sin embargo, pues sí, si tienes, digamos, mis tiempos de estudiante de licenciatura en humanidades y ciencias sociales, sí llegué a ahorrar dinero para ir a comprar algún libro que necesitara o que quisiera tener, ¿no? Entonces sí, claro que tengo mi biblioteca de libros físicos, pero no es como que voy a ir a la FIL cada año a comprar todos los libros que me interesan, pues no. Y como dije, porque muchas veces ni siquiera llevan todos, no llevan todos los libros que tiene la editorial en su catálogo, no los lleva todos, a veces solo llevan unos títulos y por tanto no va el autor que tú estás buscando, no llevan al autor que estás buscando o el título de ese autor que están buscando, justo no lo llevaron. Entonces, ese es otro punto en contra. Ahora, ¿qué tipo de libros son los que realmente se compran o los que más se compran? Pues como dije, como la mayoría de la gente que va no es lectora, usualmente podemos ver que compran libros que podemos llamar como bestsellers o libros que están de moda, por decirlo así, ¿no? Me recuerdo cuando estaba de moda, por ejemplo, Harry Potter, pues ahí estaban todos los libros de Harry Potter y eran los que la gente compraba. Y bueno, sobre todo porque también mucho del público que va, como dije, son adolescentes, entonces van a ir a comprar los libros que están ahí, con lo que pues realmente no tiene mucho caso, digamos, si se toma en cuenta esto que dije, de que es un lugar para encontrar libros que no vas a encontrar necesariamente eh, de manera común, pues aquí esto no aplica. Digamos que hay gente o incluso gente que se va a las mismas editoriales, Fondo de Cultura, Gandhi, o sea, editoriales que en la ciudad están presentes, incluso aunque no hay fil, pero la gente termina yéndose ahí, porque ya sea porque hay ofertas o porque son editoriales más grandes que venden casi de todo. Entonces, pues es lo que la gente termina comprando. Y respecto a si tú eres expositor, si tú eres editor, a mí me tocó trabajar un año en la FIL ayudando a un editor a vender sus libros. Y realmente, digo, por lo menos esa experiencia que yo tuve era una editorial bonita de textos de literatura, sobre todo, había poesía, había cuento de escritores mexicanos y las ediciones incluso eran bonitas. Todavía tengo un libro que me regalaron de poesía, poesía visual y es muy bonito el texto. Lo tengo como un objeto casi de arte. Es muy bonito, pero realmente, digo, yo por lo que les estuve preguntando y lo que hablé con ese editor eran tres. Se reunieron tres editores para rentar un local, un estante en la FIL, que digamos el estante medía, no sé, 1,50 m por 2 metros, no era mucho tampoco. Eh, Les costaba 40,000 pesos rentar ese local y realmente no vendieron, pues no sé, ¿qué te diré? Si vendieron, eh, ¿qué serán? En mi caso, cuando a mí me tocó atender, yo atendía solamente la mitad del turno. Llegué a vender 4 libros en el día. Es decir, y que te estoy diciendo que el libro cuesta 200 pesos en promedio. Pues realmente, así como para ir a vender sus libros, en el caso de ellos, no fue el evento. De hecho, no sacaron ni la mitad de lo que les costó el
alquilar el local. Entonces, realmente, como digo, las ganancias ahí se las llevan los directores de la feria. eh, y mucha gente, quizás sí hay editoriales que venden sus libros, como digo, estas editoriales que son de las más comunes, ellos probablemente sí tengan algún tipo de ganancia considerable. Pero las editoriales, digamos, independientes o como este tipo de editores de los que hablo, pues no. Prácticamente a lo que iban era, supongo que a exponer sus libros, es decir, a darlos a conocer a la gente. Y también a conocer gente, probablemente. Si tú eres un escritor, si tú eres un editor y vas a la fila y tienes un estante, pues sí puedes llegar a conocer gente, porque llega gente de otras editoriales, llegan agentes, llegan promotores, llega mucho tipo de gente vinculada con el libro. Entonces, claro, de repente podías hacer alianzas con alguien o concretar proyectos, ¿no? Probablemente también a eso iban, pero como digo, pues a fin de cuentas, si yo soy un escritor y no tengo 40,000 pesos en este momento, como para alquilar un local, para hacer relaciones públicas, pues muchas gracias, ¿no? Sí, porque como digo, ellos prácticamente no ganaron nada. Y también, como comentaba, pues gente que no es lectora realmente a ese tipo de libros muchas veces ni se acerca. O sea, la gente pasa, pero si acaso les llama la atención el diseño de la portada, pues ahí sí, ¿no? Si tiene una ilustración interesante o una fotografía, pues probablemente les llame la atención, pero lo ven y ya. Eh, no es que toda la gente que ve todos los libros, entonces ni mucho menos los compra, ¿no? Entonces ese punto también es un poco, pues, que revela un poco esta ficción, ¿no? De que a la fil van lectores y va gente a comprar libros, pues no, ni lo uno ni lo otro. Y respecto a la lectura, hace tiempo hubo en México una campaña de lee 20 minutos que era francamente graciosa, porque leer 20 minutos, no sé, un ensayo académico, no sé, en el mejor caso lees una página, probablemente no necesariamente hayas entendido todo, entonces leer 20 minutos no te sirve de mucho. O una novela, leer 20 minutos, una novela de 500 páginas, pues tampoco es que avanzas mucho. Aunque pueda ser una novela ligera incluso, pero que sea voluminosa. Si acaso probablemente, no sé, un cuento de 3 páginas en 20 minutos, pues probablemente sí lo leas, pero también eh, qué tipo de comprensión tuviste de ese cuento o incluso un poema, ¿no? De una hoja. A mí hay poemas que aunque sean cortos no me gustaba leerlos como por tiempo, digamos, ese era el punto al que iba, no sé leer realmente por tiempo. Si dices tengo una hora libre y voy a leer, bueno, está bien, ¿no? Tienes una hora, pero así como que 20 minutos, para mí era una campaña ridícula, ¿no? Porque en realidad en internet la gente lee incluso más de 20 minutos. Lo que pasa es que también, ¿qué estás leyendo? En internet hay gente que publica casi ensayos muy buenos, como publicaciones, no sé, de Facebook, por ejemplo. Entonces, ahora sí que depende a qué tipo de páginas agregas en internet o sigues. También hay blogs muy interesantes que puedes leer en internet. No necesariamente la lectura ya se limita al soporte del libro. Eso es lo que quiero decir. Pero en este caso, pues sí, es un evento en el que se promociona la lectura a través del libro. Pero como digo, pues esto muchas veces es más una especie de casi de eslogan publicitario, ¿no? Para vender la FIL o la feria. Pero los lectores que van, pues son realmente pocos. El año pasado, que fue el toque de queda por la pandemia, la FIL se hizo de manera virtual, lo cual pues fue algo muy extraño y también este año yo decidí volver a la FIL justo porque tenía la expectación de saber cómo iba a ser ahora la FIL, que había sido, digamos, post pandemia o que era post pandemia. Y entonces iba un poco con esa expectativa porque anteriormente pues ya no representaba tanto una novedad. La novedad que
que representa siempre es que hay un país invitado, también eso me falta hablarlo. Cada año se invita a un país para que presente su literatura, sus autores. Y se le instala un pabellón en la entrada principal de la feria, de la expo. Se le hace una instalación. Ha habido instalaciones muy bonitas, otras no tanto, en donde se exhiben los autores principales de ese país. Este año fue Perú, eh, y tengo entendido que cada país tiene que pagar una suma al director de la FIL para ser elegido. Como se le hace como una especie de promoción, digamos, promoción literaria o cultural. Y anteriormente pues se hacían una serie de eventos culturales también, ¿no? Artísticos, en la ciudad. Ahora creo que no sé si hubo tantos, me parece que no, por lo mismo de la pandemia. Este, pero sí, no siempre es algo. mm, no es como se vende, quizás esa sería como mi conclusión, no es lo que aparenta ser o como la venden. Yo un año en el que vino a Inglaterra me emocioné porque pensé que iba a encontrar libros de literatura en inglés que había estado buscando años anteriores, de Virginia Woolf, de Oscar Wilde, títulos en específico que quería buscar en su lengua original en inglés, los fui a buscar, iba a buscar textos de Shakespeare y realmente no encontré. Ese año me acuerdo que me decepcioné mucho porque fue a Inglaterra y yo dije va a haber libros en inglés, muy bonitas ediciones y realmente me costó mucho trabajo. De Shakespeare logré obtener un libro, pero fue una búsqueda así como incesante porque no estaban a la vista. O sea, lo encontré en una editorial, eh, y era una edición de bolsillo, una edición muy sencilla, que digo, bueno, para mi presupuesto estuvo bien, pero yo me esperaba encontrar algún tipo de edición más bonita y más a la vista en el pabellón principal. Ese año me acuerdo que no estaba. Entonces, esta es otra crítica, ¿no? Que a eso iba, que no es lo que debería ser. O sea, no se vende, no se presenta todo lo que debería. Y raramente, digo, sí me llegó a pasar que alguna vez sí encontré un título que no estaba buscando y que sí fue muy interesante. Es decir, algún autor que ya conocía pero que no estaba buscando, de repente me lo llegué a encontrar. Por ejemplo, tengo un libro de un escritor inglés que se llama Lord Dunsany, que escribe literatura fantástica, que ese año en específico no lo estaba buscando y lo encontré en una editorial extranjera. Entonces esa fue una grata sorpresa. Pero, como digo, varía mucho. O sea, como puede ser que algún año me tocó ir y encontrar este libro que no lo buscaba, pero que me gustó mucho. Otro año fui y no encontré lo que buscaba, que pensaba que iba a estar. Y el boleto de entrada ya lo pagué, que aunque no es mucho, en ese caso anteriormente sí gastaba porque tenía que tomar dos transportes para llegar de ida y dos de regreso, más la entrada. Entonces, si nada más fui a ver, pues no me quedó mucha. No fue una experiencia tan grata y más bien fue un gasto. Y en este caso, pues como digo, hay de todo, hay eventos, hay conferencias, hay presentaciones de libros y, y pues bueno, eso es la FIL, o sea, y esa es la cultura de la lectura en México. No hay una gran cultura, como dije. Eh, entonces viene gente de otras partes del país a la FIL. Sobre todo yo creo que por el prestigio que tiene, por la publicidad que se le ha montado. Incluso supe que se abrió una sede de la fila en Estados Unidos, en Los Ángeles. Eso fue hace como 4 años o 5, no sé si con la pandemia quizás ya se canceló, no estoy muy enterado.
Pero bueno, pues como recomendación, si hay personas que les interesa, pues ya les dije, ¿no? O sea, si hay una base de datos en internet, en la página de la FIL, pero el problema con esa base de datos y de autores es que, como dije, no siempre está actualizada. Cuando tú buscas un autor o un título de un libro en la base de datos puede aparecer, pero luego cuando vas a la FIL resulta que justo ese libro no lo llevaron. A mí me tocó que me pasó eso, me dijeron sí, sí lo tenemos, pero justo ese no lo traje. Así que sí es un poco problemático esto, si tienes, es cansado porque tienes que estar ahí caminando los pasillos, hojeando libros, que después de unas 3 horas sí terminas cansado, por lo menos yo sí. Y bueno, si vale la pena ir un día, si acaso dos, si puedes, así, si no tienes mucho tiempo, un día vas a ver y otro día vas a comprar, si es que te decidiste por algún libro. Eh, y pues es más como un evento social, ¿no? Quizás eso es lo que quisiera desmitificar, que no es un evento de lectores, porque pareciera que muchas veces se vende así. En realidad no es un evento de lectores, aunque se promueve y se intenta montar ese tipo de eventos, pero la realidad, como dije, pues es que muchas veces la gente que asiste, no podría decir un porcentaje, pero casi podría decir que la mitad de la gente que llena la fil no es lectora, ¿no? Sino es que mucha más. Entonces, pero bueno, no sé, ¿no? Quizás sí sea cierto que a alguno en algún momento le tocó comprar un libro en la fil que después sí lo leyó y le gustó seguir leyendo. No lo sé, ¿no? Pero bueno, esa es mi experiencia en la fil de Guadalajara y, y pues bueno, eso es todo.